gusto que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve. Y estos son los titulares. Iglesia pide a gobiernos latinoamericanos mayor compromiso con víctimas de la trata. Tendremos una entrevista vía Skype con el coordinador regional de Cáritas de América Latina y el Caribe. Y el Papa Francisco viajará nuevamente a Nápoles para participar en un encuentro teológico. Iniciamos el programa contándoles que representantes de la Iglesia en Latinoamérica pidieron a los gobiernos de la región mayores medidas para erradicar el delito de la trata de personas que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo. El Grupo Santa Marta, creado por el Papa Francisco para combatir la trata de personas, la Conferencia Episcopal Argentina y el Consejo Episcopal Latinoamericano, conocido como CELAM, pidieron a los gobiernos mayores medidas para erradicar el delito de la explotación y abuso de seres humanos, que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo. Esta petición fue hecha al cierre del encuentro latinoamericano sobre nuevas esclavitudes y trata de personas realizado en Buenos Aires, Argentina. El evento tuvo como finalidad visibilizar y definir los próximos pasos para trabajar en contra de estas nuevas formas de esclavitud o de explotación. Al concluir el encuentro, los participantes señalaron la necesidad de promover procesos de asistencia integral centrados en el ser humano y en la defensa de su dignidad, y manifestaron la urgencia de mostrar a las comunidades esa realidad invisible de la trata de personas, especialmente a las más vulnerables, entre ellas a las poblaciones migrantes. Por otro lado, la Iglesia y las instituciones asistentes a este congreso también se comprometieron a promover iniciativas claras y concretas para la erradicación de ese mal y la asistencia a las víctimas. Todas las personas somos libres y nuestra dignidad no debe verse vulnerada por nada ni por nadie. Es lamentable que esta situación, que este mal, sea un tipo de esclavitud moderna, como lo han dicho también en este encuentro y como muchas veces el Papa Francisco también lo ha dicho y lo ha denunciado. Y además ha dicho que es un mal invisible, que creo, Eddie, que la Iglesia en este momento está tratando de hacer visible, ser voz de esas personas vulnerables que caen en este mal. El hecho de que sea un mal invisible hace fácil hacer la vista de no verlo, hacer la finta de no verlo, pero tenemos que romper con esa inercia y de hacernos cómplices con las personas que están sometiendo a nuestros contemporáneos a una esclavitud del siglo XXI. Por otro lado, hace unos días se realizó en Honduras el 19 Congreso Latinoamericano y del Caribe con el tema Iglesia en Salida que transforma y cuida la casa común. Para conocer más de este encuentro nos encontramos enlazados con el Padre Francisco Hernández, coordinador regional de Cáritas de América Latina y el Caribe. Padre Francisco Hernández, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias por su posibilidad de tener este espacio y de compartir con todas las personas que nos escuchan algo de nuestro 19º Congreso América Latina y Caribe de Cáritas. Padre, ¿cuál ha sido el objetivo del 19 Congreso de Cáritas Latinoamérica que se realizó en Honduras? ¿Cuántos participaron y de qué países llegaron? Bueno, nosotros queríamos mirar un poco la realidad de nuestro continente a la luz de la Laudato Si para un mejor cuidado de la creación y de la casa común de todos nosotros. Y para eso nos reunimos 144 personas de 22 conferencias episcopales que integran la región de América Latina y el Caribe, invitados también de Europa y Estados Unidos. ¿Y qué decisiones o proyectos han decidido realizar a raíz del evento? Bueno, dadas las diversas discusiones que tuvimos en algunas mesas de trabajo, entonces hemos asumido algunos compromisos que obviamente se convertirán en planes de trabajo. Primero es mantener siempre la defensa de la primacía de la persona humana y el lugar prevalente de los derechos humanos en nuestro quehacer pastoral. También queremos trabajar por una democracia con valores que suscite el discernimiento y la participación y el compromiso de todos los que formamos la Iglesia. También queremos fortalecer institucionalmente nuestras Cáritas para poder acompañar mejor a los más débiles. Queremos promover y acompañar iniciativas de paz, la atención de las víctimas de los conflictos en países, en regiones en los que prevalece a veces mucho la violencia. Defender la casa común, desde luego, desde un compromiso con una ecología integral, contribuir con nuestra sociedad para revertir el flagelo de la corrupción, de la impunidad que afecta la buena gobernabilidad de nuestros pueblos,
promover propuestas de una economía con rostro más humano, donde prime la dignidad de la persona por encima de cualquier cosa. Y sobre todo ser una iglesia samaritana que pueda dar respuesta al fenómeno migratorio que afecta a nuestros pueblos. Por otro lado, ¿cómo está ayudando Cáritas Latinoamérica a Cáritas Venezuela en el marco de la crisis que vive esa nación? ¿Qué opina usted de que Maduro se oponga a que ingrese ayuda humanitaria a Venezuela? Bueno, primero nosotros hemos creado lo que llamamos un grupo de trabajo Venezuela. Ahí estamos, primero, obviamente la misma Cáritas Venezuela es la que coordina y la que lleva todos los procesos. Y en torno a ella nos hemos juntado una serie de Cáritas de otros países para poder con ellos intentar ver cómo podemos colaborar con el sufrido pueblo venezolano. Esta pregunta del señor Maduro me parece que vale la pena que siempre se ponga la vida por encima de las ideas. Es muy doloroso cuando las ideas se ponen por encima de la vida, porque indistintamente de donde venga la ayuda humanitaria, o como se quiera llamar la ayuda, es fundamental que las personas que tienen hambre, que tienen necesidades fundamentales sin resolver, puedan encontrar ahí una respuesta. Si la vida y un ser humano está por encima de la idea, no habría ninguna discusión. Pero cuando a una persona se le ocurre pensar que las ideas están por encima de las personas, estamos realmente en un mundo muy complicado. Así que yo casi invitaría a las personas en Venezuela, a este señor Maduro, a su gobierno, que piense primero en la vida de los seres humanos y después trate de salvaguardar las ideas que para él son fundamentales. Pero la vida es primero. Gracias, padre, por todo lo que nos ha comentado. Con mucho gusto, les agradezco muchísimo su espacio y que el Señor les siga colmando de bendiciones para que puedan seguir llevando hasta nuestros hogares el famoso y lindísimo mensaje de Jesús el Señor. Ahora pasamos a noticias del Vaticano, donde el Papa Francisco calificó el uso de niños soldados como abominable. El Papa Francisco denunció una vez más la violación de los derechos de los niños, que son forzados a combatir guerras y cometer crímenes. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter con motivo del Día Internacional contra el Uso de los Niños Soldado, que se celebra cada 12 de febrero, y calificó esta acción como un crimen abominable. De acuerdo a datos de la ONU, 240 millones de niños viven en zonas de conflicto. Asimismo, según informaron las misiones salesianas, 240.000 menores son usados como soldados. A estos niños se les obliga a matar y se les explota sometiéndolos a toda clase de violaciones, con un régimen de esclavitud. Por otro lado, las Naciones Unidas señalan que los países en conflicto donde se emplea un mayor número de niños soldado son Myanmar, Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Yemen. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre la más reciente audiencia general del Papa Francisco. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En la audiencia general de esta semana, el Papa Francisco retomó su serie de catequesis sobre la oración del Padre Nuestro. En la audiencia celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre afirmó que en el diálogo con Dios no hay espacio para el individualismo, porque la oración cristiana es un diálogo. El Papa Francisco dijo también que quien cree no está nunca solo, y esto se experimenta particularmente en la oración, porque delante al Padre estamos siempre en comunión con nuestros hermanos y hermanas. También el Santo Padre dijo que aparentemente hay personas que no buscan a Dios, pero Jesús nos hace rezar también por ellas, porque Dios busca a todos. Vino al mundo no solo por los sanos, sino también por los enfermos y los pecadores. Además, el Papa Francisco dijo también que la verdadera oración es la que se hace en el profundo del corazón. Escuchemos. El cristiano, cuando reza, lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive, y hace propios los sentimientos de Jesús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros, cuando rezamos, tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos, sino a los pecadores. Al finalizar, el Papa Francisco animó a seguir el ejemplo de Jesús para rezar de forma concreta por quienes nos aman y por aquellos que no nos quieren tanto, para aprender de Dios que es bueno con todos.
Pasando a otras noticias, recientemente el Papa Francisco estableció una autoridad anticorrupción en el Vaticano. El auditor general será la autoridad anticorrupción del Vaticano, según indican los nuevos estatutos firmados por el Papa. El auditor general revisa contablemente las cuentas de los dicasterios de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y con estos nuevos estatutos se fortalecen las funciones del auditor, quien puede acceder sin impedimentos a cualquier documento de carácter económico. Es importante destacar que el auditor general está obligado a informar al Consejo de Economía, a la Autoridad de Información Financiera del Vaticano y a la Autoridad Judicial Vaticana cualquier delito que identifique. Además, el Consejo para la Economía podría llamar también a auditores externos. Todos estos son importantes pasos en la reforma de las finanzas del Vaticano que ayudan a tener mayor transparencia. Esto es todo por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. En otras noticias, la oficina de prensa del Vaticano dio a conocer hace poco que el Papa Francisco viajará de nuevo a Nápoles para participar en un encuentro teológico. Hace unos días, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco viajará a la ciudad italiana de Nápoles el próximo 21 de junio. Según se dio a conocer, el motivo de la visita es la participación en el encuentro sobre la teología después de la Veritatis Gaudium en el contexto del Mediterráneo, promovido por la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional de Nápoles. De acuerdo al programa, se prevé que el Santo Padre llegue a esta ciudad de la región italiana de Campania a las 9 de la mañana para pronunciar un discurso, y luego será presentada la Declaración sobre la Fraternidad Humana que firmó junto al Gran Imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. Dicho texto se entregará a la facultad para que los alumnos lo estudien, tal como lo pidió el pontífice durante el vuelo de regreso de los Emiratos Árabes Unidos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, filtran carta del Papa Francisco a Nicolás Maduro en medio de crisis en Venezuela. Conoceremos el por qué muchos cristianos en la ciudad de Bartella, al norte de Irak, aún no regresan a su tierra. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos trae toda la información de la iglesia en ese país. Adelante, Lida. Hola, estimados amigos, en esta oportunidad los saludo desde el norte de la ciudad de Bogotá y atendiendo al llamado del Papa Francisco a despertar la conciencia misionera, los obispos de Colombia durante la más reciente asamblea plenaria aprobaron no solo la realización del mes extraordinario misionero en octubre, sino también el impulso de un año con énfasis en la acción misionera dentro del proceso evangelizador, con una particularidad a manera de regalo al Santo Padre y por supuesto a Dios. Se han proyectado diferentes acciones para la vivencia de este tiempo, entre ellas el lanzamiento de la cartilla Bautizados y Enviados como un primer insumo para este proceso y la realización del Encuentro Nacional de Misioneros del 26 al 28 de marzo en Bogotá. Lo concreto es que a partir de la Pascua estamos invitando a que todas las diócesis del país comiencen una preparación y capacitación de misioneros para que dentro de cada jurisdicción eclesiástica, en cada diócesis, se encarguen de llevar el buen anuncio de Jesús, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a todos los rincones. En otras noticias, a propósito del Sínodo de la Amazonía que se llevará a cabo en el mes de octubre en Roma, en Colombia, avanzan los preparativos para este gran encuentro con el propósito central de atender el enorme desafío que tiene el país frente a la degradación de la selva amazónica, así como a la integración de las diversas comunidades que habitan este territorio, entre ellos indígenas, campesinos, afrodescendientes, desplazados y población migrante. Los señores obispos de las 12 jurisdicciones que comprenden la región amazónica en Colombia siguen preparando este trabajo a través de diversas reuniones, basándose especialmente en la identidad y los clamores de la Panamazonía, la conversión pastoral y ecológica y los nuevos caminos para una iglesia con rostro amazónico. Aspectos que además puedan también convertirse en un posible planteamiento de políticas públicas y acciones para enfocar el país en la protección de este invaluable territorio. Recordemos que el 42% de territorio colombiano es amazónico
Y pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho reuniones ya presinodales, una asamblea presinodal en la que estuvimos congregados en Florencia, las diócesis más cercanas, Mocoa, los vicariatos de San Vicente y de Leguízamo, y además al otro lado en Mitú y Inírida también han hecho ya la reunión presinodal. Inclusive desde Villavicencio se ha realizado también una asamblea presinodal y pues estamos en eso. Isabel, Eddie y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Adelante, estudios. Muchas gracias, Lida, por la información. Por otro lado, el diario italiano Corriere della Sera dio a conocer el contenido de una presunta carta que el Papa Francisco habría enviado a Nicolás Maduro. Veamos. En un artículo del periodista Massimo Franco, publicado el 13 de febrero por el diario italiano Corriere della Sera, se dio a conocer el contenido de la carta que el Papa Francisco envió a Nicolás Maduro, luego que este último pidiera la mediación del Santo Padre ante la crisis en Venezuela. En la misiva con fecha de 7 de febrero, el pontífice se dirigió al mandatario como señor Nicolás Maduro, un detalle que la prensa internacional destacó, ya que el obispo de Roma no lo llamó presidente. Asimismo, el Santo Padre afirmó en su carta que hubo otros que intentaron encontrar una salida a la crisis venezolana. Sin embargo, todo se interrumpió porque lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para realizar los acuerdos y las palabras parecían deslegitimar los buenos propósitos plasmados por escrito. Estas afirmaciones del Papa hacen referencia a la participación del Vaticano en el 2016 como facilitador del diálogo promovido por la UNASUR entre el gobierno y la oposición. Durante ese año, la Santa Sede envió a Monseñor Claudio María Celli. No obstante, este decidió no volver a Venezuela en enero de 2017, debido al incumplimiento de los acuerdos entre los que se contemplaban la apertura de canales humanitarios para salir al encuentro de las necesidades de la población, la convocatoria de elecciones libres y transparentes, el reconocimiento de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, la liberación de presos políticos y el fin de violencias y represiones. En la carta difundida por el diario Corriere della Sera, el Papa Francisco reitera que está a favor de la mediación, no de cualquier diálogo, sino de uno en que las distintas partes en conflicto ponen el bien común por encima de cualquier otro interés y trabajan por la unidad y la paz. El Papa también expresa que como consecuencia de la evolución de la situación en Venezuela, estas condiciones son más necesarias que nunca, especialmente para que se evite cualquier derramamiento de sangre y se detenga el sufrimiento del noble pueblo venezolano que parece no tener fin. Ahora cambiamos drásticamente de información para contarles que en la ciudad de Bartella, al norte de Irak, muchos cristianos siguen sin retornar, pese a que la ciudad fue liberada del Estado Islámico. En 2014, el grupo terrorista Estado Islámico invadió la ciudad de Bartella, al norte de Irak, ocasionando que huyera toda la población, entre los que se encontraban cristianos y un grupo étnico conocido como Shabak. Pero 2 años después, cuando Bartella fue liberada de ISIS, menos de un tercio de las 3.800 familias cristianas que habitaban la zona han regresado. La mayoría de las personas sigue con temor, producto de la intimidación y acoso por parte de los Shabak, que dominan a las milicias chiíes, las cuales ahora controlan la ciudad. De acuerdo al sacerdote católico Benan Benoka, la comunidad cristiana está siendo atacada por este grupo étnico. Desafortunadamente, todos piensan que el Estado Islámico fue el mayor y el único obstáculo para la presencia cristiana en su tierra ancestral, pero no es así. Hemos sufrido un desplazamiento forzado desde los años 80. La seguridad en Bartella ahora está a cargo de las Fuerzas de Movilización Popular, conocidas con el nombre árabe Hashed. Sus combatientes, que en su mayoría son Shabak, se encargan de los puestos de control en las calles y actúan como policías. Uno de los principales puntos de discusión en Bartella es la remoción de la Unidad de Protección del Nínive, una fuerza policial semiautónoma compuesta principalmente por cristianos que custodiaban la ciudad hasta la ocupación del Estado Islámico.
Sus combatientes han huido a las zonas kurdas y no han regresado. Esa es una de las razones por las cuales las familias cristianas han sido cautelosas de volver a la zona. El cristiano es el eslabón más débil de la sociedad iraquí. Cualquier presión o ruptura siempre afectará al eslabón más débil de una cadena. Y debido a eso hay un temor al futuro, a lo desconocido. Cuando haya estabilidad, creo que muchas familias volverán. La comunidad cristiana en Irak ha sido diezmada en los últimos 15 años debido a diversos ataques de grupos radicales islámicos. La toma de control del grupo ISIS en el norte solo empeoró la situación y obligó a los cristianos a huir por la seguridad en la región autónoma kurda, donde la mayoría todavía permanece. Estamos hablando de la vida de buenas personas que han sido golpeadas tan duramente por la persecución, no solamente a manos del ISIS, particularmente cruda entonces, pero también anteriormente una vida de hostigamiento. No podemos pedirle que hagan un experimento de buena voluntad para ver cómo les va, ¿no? Deben darse las garantías para que esas personas puedan regresar a su tierra de origen y hacer el aporte que como cristianos están llamados a hacer a la sociedad. El miedo, Eddie, es muy comprensible en este hecho concreto, en los cristianos perseguidos, pues es muy humano que tengan miedo de regresar a sus casas, así que creo que también es una invitación para todos nosotros para rezar por todos los cristianos perseguidos, por ellos que lo han dejado todo por seguir al Señor, para que ahora puedan pues ganarlo todo también, como lo promete Dios. El que deja padre o madre, el que renuncia, pues a uno gana el 100. Así que esperemos que ellos también puedan pues ganar ese 100 aquí en la tierra. Ahora nos encontramos enlazados vía Skype con Gina Penance, quien es directora de comunicaciones de la organización Provida Fieles a la Verdad en Puerto Rico, para que nos cuente sobre el proyecto del Senado 950 que buscaría proteger a la mujer y la preservación de la vida en esa nación. Gina, bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Gina, por favor, cuéntanos en qué consiste el proyecto 950 del Senado. Bueno, originalmente el proyecto protegería a bebés no nacidos de 5 meses de gestación, 20 semanas en adelante, y fue presentado el año pasado. El problema es que ese era el proyecto original. La Comisión del Senado hizo unas enmiendas en las que eliminó toda protección al bebé no nacido. Así que nosotros ahora estamos luchando para que la nueva revisión del proyecto incluya esa protección al bebé por nacer, porque aquí el aborto en Puerto Rico es legal hasta el momento justo antes de nacer, hasta los 9 meses de embarazo. Así que estamos luchando y pidiéndole a nuestros senadores que por favor protejan a los bebés no nacidos de 20 semanas de gestación, 5 meses, cuando ya la ciencia, o sea, hay evidencia sustancial de que sienten dolor. Por otro lado, Gina, ¿usted qué opina respecto a que mientras en Puerto Rico se trata de preservar la vida, en Virginia, en Estados Unidos, están buscando permitir el aborto durante todo el embarazo, como en Nueva York? Bueno, lamentablemente, como he dicho, en Puerto Rico ha sido legal el aborto por más de 40 años, hasta durante los 9 meses, hasta el momento antes de nacer. Por cualquier razón, una mujer aquí se puede someter a un aborto. Así que nosotros, por más de 40 años, hemos sufrido. Nosotros tenemos en Puerto Rico una de las tasas de natalidad más baja. Tenemos un problema poblacional. Nuestros bebés, nuestros niños están muriendo. Así que lo que está sucediendo en Virginia y en New York, muchas personas, o sea, con razón se están indignando por lo que está pasando. O sea, estamos hablando de infanticidio. Matar a un bebé totalmente formado en el vientre materno, y de que se estén tratando de apoyar esas leyes en Virginia y ya se aprobó en New York. Y lo están viendo con horror, pero Puerto Rico ha sido así por más de 40 años. Y por primera vez en la historia de Puerto Rico, una senadora valiente el año pasado sometió este proyecto que prohibiría el aborto luego de las 20 semanas. Y es lo que le estamos pidiendo a nuestros senadores. Por favor, escuchen el dolor de estos niños, el dolor de las madres. Finalmente, Gina, en momentos como este, ¿cómo pueden colaborar las personas a favor de la vida a través de su organización, Fieles a la Verdad? Bueno, pueden encontrarnos en nuestro website, fielesalaverdad.org, también por Facebook y Twitter, y pueden compartir nuestros posts. Ahora mismo estamos, primero que todo, pidiendo
las oraciones de todos los que nos están escuchando, porque Puerto Rico tiene uno de los estatutos más liberales con respecto al aborto, como he dicho, y queremos que eso cambie. Estamos luchando para que eso cambie, y la verdad que todos nos ayudarían un montón con sus oraciones, y también compartiendo nuestros posts por Facebook. Tenemos también si conoce a puertorriqueños, que visiten nuestro website, porque tenemos una guía para educar a los votantes para que puedan ejercer un voto con conciencia, de tal forma de que tratemos de elegir cada vez más senadores que protegerían la santidad de la vida desde su concepción, o sea, si es posible, hasta su muerte natural. Muchas gracias, Gina, por todo lo que nos has contado, y cuenta con nuestras oraciones por la defensa de la vida en Puerto Rico. Gracias. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos siguen en las redes sociales. Necesitamos que vayan y vean nuestros videos también ahí para promover todas las noticias católicas. Que tengan un buen día y hasta pronto.